buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias al Consorcio de Aguas de Bilbao por darnos este espacio dentro de estas jornadas y dar las gracias a Alejandro y a David por contar con nosotros una vez más. Muchas gracias. Cuando me llamó Alejandro para dar la ponencia, le dije que encantado, como siempre, de trabajar con ellos y le dije cuánto iba a durar y me dijo que 1 hora. Y le dije, bueno, tengo material, pero no quiero aburrir al personal. Vale, entonces voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, intentar presentaros casos reales, casos que nos pasan en el día a día y así podéis estar un poco más atentos. No os voy a contar cosas que no existen. Vale, entonces, bueno, me gustaría empezar con la presentación. Vale, me ha tocado este bloque de cambio climático y digitalización, en concreto drenaje urbano, que es lo que nosotros somos muy especialistas en ello, y cambio climático. Yo no soy especialista en cambio climático, lo digo desde ya, no me voy a hacer que soy experto, pero sabemos con quién tenemos que tratar, quiénes son las personas que nos pueden ayudar y toda esa información que nos trasladan, nosotros la trasladamos a nuestras redes de drenaje y a nuestras modelizaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con la presentación. Vale, quería hablaros un poco de la empresa. Muchos de los que estamos aquí nos conocemos, pero hay gente que igual no nos conoce. Entonces, nuestra empresa, que desde 1999, está actualizada para digitalizar y optimizar todas clases de redes del ciclo integral del agua. 24 años de abastecimiento, en saneamiento urbano tenemos más de 13 años de experiencia, bueno, pero nos priorizamos por trabajos de calidad, ¿sabes?, que respondan a la realidad. Estamos también en una expansión internacional, con un par de proyectos que hemos hecho ya en Colombia y en República Dominicana, uno de ANR, otro de cuencas hidrográficas y, bueno, en el mes de octubre quedamos entre las 100 primeras empresas para entrar dentro del proyecto de ICES Next, en concreto en el puesto 35, para consolidar el crecimiento internacional. Sobre todo en el mercado sudamericano y centroamericano tenemos muchas oportunidades de negocio porque es ahora mismo lo que se hacía aquí hace 20 años, pues se está haciendo ahí ahora y hay muchas oportunidades. Entonces, las expresiones de interés que hemos presentado pues nos han aceptado en casi todas. Nos falta un poco más de personal dentro de la empresa, pero claro, no se puede crecer a mucho ritmo y luego no dar a los clientes que tenemos aquí en el mercado nacional. Claro, no nos podemos expandir internacionalmente y dejar el mercado nacional al descubierto. Entonces, bueno, eso es una idea para que sepáis cómo es la empresa. Y, bueno, una pequeña introducción a lo que voy a hablar hoy. Lo primero que os quiero mostrar es esto, que esto es lo que cuando te levantas por la mañana cada día empiezas a ver en la televisión. Cada vez es más normal. Ya nos normalizamos. Es casi como las guerras, que ya te normalizas de verlo, ¿no? Pues estas imágenes lo mismo. Al final, todos los días están pasando cosas, tanto a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, en varios países, varios continentes. Es un problema que tenemos hoy en día, ¿no? Mucho debido al cambio climático y también debido a que hay ciclos en el tiempo que vuelven, ¿no?, a dar estas cosas. Entonces, bueno, estas imágenes no nos gusta verlas y a veces son evitables, otras veces son inevitables, pero muchas veces son evitables. Entonces, bueno, hoy los bloques que queríamos hablar, uno era las inundaciones. Este año han afectado a España bastante. El 94% de los daños asegurados durante el año, sobre todo en viviendas y comercios. El cambio climático también ha sido un año 2022 devastador, con unos datos que bueno, de sequías, inundaciones, temperatura récord, concentración de gases de invernadero. Como dice ahí, es el segundo año más cálido en Europa y el quinto a nivel global. Vale, ¿esto qué hace para nosotros que queremos saber de precipitaciones, ¿no? Sabemos que la disminución de la lluvia, o sea, de las cantidades de lluvia, se disminuye. Y cuando llueve, llueve torrencialmente. Entonces, con ello no podemos ni embalsarlo, encima nos genera problemas. Es un poco lo que a partir de ahora va a existir, porque claro, eso, aunque queramos cambiar, el tema del cambio climático no se va a cambiar en 2 días. Entonces, durante ese periodo de cambio tenemos que adaptarnos a ello. Entonces hay que buscar las soluciones que podamos utilizar. Vale, como os he dicho, no soy un experto en cambio climático, pero algo sé. Vale, os quería mostrar aquí un vídeo porque también tenemos que hablar de temas de vertidos, de contaminaciones y de... Bueno, pues esto es la playa de Orio en 1968, con esa espuma que parece de olas, que la gente jugaba con ellas y era contaminación pura.
pero bueno, llegaba la espuma y la gente jugaba con ella, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo que se ha hecho, ¿no? Y Oria actualmente, pues un sitio precioso y en el que se puede estar. Lo mismo la Ría de Bilbao. Casi todos de los que estamos aquí la hemos conocido, cómo estaba y cómo está ahora, ¿no? Da gusto verla. Todavía queda mucho trabajo por hacer, está claro. Y lo que no podemos hacer es ese trabajo que se ha hecho anteriormente, perderlo ahora. O sea, hay que continuar con ese trabajo. Claro, estos proyectos al final son a muy largo plazo y hay que seguir trabajando en ellos. Entonces me parece interesante ver estas dos situaciones porque lo que se tenía antes y lo que se tiene ahora. Volver a perderlo es una pena. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto, ¿no? Pues el tema de vertidos, el Real Decreto nuevo, que cambia las zonas inundables, la gestión y requisitos de los vertidos, las ciudades cada vez son más impermeabilizadas, está claro. Los caudales son inasumibles por los sistemas de colectores y las plantas, ¿no? De tratamiento, produciendo vertidos. Es normal, pero bueno, también hay que intentar mitigarlos. En todos los escenarios no va a poder ser, pero en muchos escenarios sí. Entonces, todo lo que podamos reducir, bienvenido sea. De eso se trata más o menos nuestro trabajo, de intentar reducir daños, intentar reducir vertidos. Con eso, con las modelizaciones que generamos, intentamos hacer esto. Luego ya están las obras que hay que realizar, que eso ya no depende de nosotros, porque nosotros no entramos en proyecto de obra. Nosotros solo analizamos y damos anteproyecto. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de sitios donde nosotros hemos trabajado y con sus problemas, ¿no? Pues vemos ahí en Soria, pues se le carga el colector de la Avenida Valladolid, se le genera escorrentía superficial, como se muestra en el modelo plasmado, pues habrá que buscar soluciones a eso. Es una cosa que ya lleva años y años y años y no se han buscado una solución para ello. En Irún tiene un problema de vertidos, al final tienen que aliviar, su red de colectores va por muchos sistemas de bombeo que al final no pueden más y tienen que verter. En Seseña pasa lo mismo en la zona centro, una zona muy urbana, en la que cuando llueve mucho los colectores son viejos, no están dimensionados para las lluvias y genera inundaciones. En Donosti, bueno, toda la regata encauzada que baja de arriba de Anoeta, pues acaba luego en el llano y genera inundaciones. En Algorta, Puerto Viejo, pues lo mismo, todos conocemos el Puerto Viejo de Algorta, bueno, muchos de los que estamos aquí, y sabemos que es una zona muy urbana, en la que llueve, mucha pendiente, llega un llano y el agua se sale, ¿no? Como indica el modelo. Y bueno, y las inundaciones de Bilbao, que bueno, muchos las habrán sufrido y bueno, esperemos que no vuelvan a pasar. Entonces, bueno, lo que veis, cosas que han pasado y cosas que el modelo nos da esas situaciones. Entonces, una vez que tenemos esto, buscamos las soluciones. ¿Cómo llegamos a conseguir esto? Pues lo primero, creando un modelo. No sé si igual no estáis viendo desde ahí. ¿Os estoy tapando? No. Vale. La creación de un modelo, ¿no? Hidrológico-hidráulico. Claro, si creamos un modelo hidráulico y no tenemos en cuenta todo el tema hidrológico, sobre todo en estas cuencas, ¿no? Por ejemplo, en Bilbao, en Donosti, en Irún, sitios que son muy parecidos los tres, que al final tienen muchos condicionantes. Tienen un río que trae unos caudales, tienen un mar que tiene unos niveles y tienen una red compleja porque tiene unas vertientes de cuencas muy empinadas, con mucha pendiente, que luego llegan a llanos en las que los colectores cogen muchísima carga. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿cómo creamos el modelo? Lo primero que hacemos nosotros es identificar los datos en bruto. A nosotros nos llama un cliente, oye, que quiero hacer un análisis en esta cuenca. Bueno, venga, pues mándanos los datos y vemos a ver un poco pues, la falta de datos, ¿no? Cómo los tiene, temas de topología. Identificamos los datos y vemos pues, los elementos que faltan, ¿no? Una vez que tenemos los elementos que faltan, decimos, vale, ¿estos datos que faltan son realmente necesarios para modelizar o podemos estimarlos? Seguramente principios de red, cuencas pequeñas, con diámetros pequeños, se pueden estimar. Sitios donde ellos saben que tienen problemas o sitios donde vemos que los colectores son más grandes y que vayan a llevar muchísima agua, pues se seleccionan esas zonas a inventariar. Ni hay que hacer todo el inventario, ni hay que dejar de hacerlo. O sea, si hacemos un modelo sin inventariar nada y estimando todos los datos, no está bien. Si hacemos un modelo inventariando todos los datos, no te voy a decir que no está bien, porque sí está bien, pero no te asegura ese coste, no te asegura una optimización, hasta cierto punto. Entonces, seleccionamos las zonas a inventariar, según que no puedo decirte 10, 20 o 30 kilómetros. Según el sitio, serán unas zonas o serán más o menos, según.
hay que mirarlo. Igual hay sitios que hay que hacer todo. A veces a nosotros nos llegan planos en PDF, porque no tiene ni un GIS, ni un esto, ni un AutoCAD, ni con etiquetas. Entonces son cosas que al final pues dices, ¿qué voy a hacer con todo esto? Pues igual es mejor volver a darle una vuelta, ¿no?, a todo el plano. Entonces, inventariar, pero solo las tensionadas. Nosotros tenemos la experiencia de que nosotros hemos inventariado 350 kilómetros de la red de Donosti para hacer el modelo, toda la red por encima de 400. Y solo la gestión para hacer todo eso y meterse en colectores, visitables, no visitables, el trabajo de campo es duro, la verdad. Es duro y largo en el tiempo. Entonces, bueno, esto principalmente, datos en bruto, zonas a inventariar. Con los datos que nos faltan, se hacen análisis topológicos, por supuesto, para que todo tenga una conectividad en la red. Y los datos que no son válidos o la falta de datos se estiman. El programa tiene sus métodos de cálculo para estimación, interpolar tuberías, hacer cálculos con el MDT, sacar profundidades. Bueno, con todo esto ya tenemos una topología y una red. ¿Pero qué nos pasa ahora? Que la red tiene unos elementos singulares, que son importantísimos. Porque tú, por muy bien que tenga la red, ya puedes hacer el inventario de toda la red, tienes todo, las profundidades están al milímetro. Pero estos elementos singulares que están regulados son los que te condicionan toda la red aguas arriba. Entonces aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Irún, en el que podemos ver que se trata de una red a la que entre Irún y Hondarribia va todo el interceptor hasta la edad. Esto es un ejemplo a más pequeña escala de lo que puede ser la red en Bilbao o la red en Donosti, ¿no? La red es secundaria, llega a la red primaria. Entonces tiene muchas estaciones de bombeo. Al ir todo por cota muy baja a nivel del mar, baja profundidad, tiene que subir con bombeo, tiene que pasar interceptor, 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 bombeo, interceptor. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso está regulado. Primera bomba, tal nivel, tal caudal. Segunda bomba, tal nivel, tal caudal. Y eso en cada estación. Si esto no lo monitorizamos bien, el agua que está llegando a esas estaciones no está saliendo como tiene que salir en el modelo. Entonces, luego, aparte de esa regulación que tiene cada elemento singular, luego tienen consignas de regulación. Por ejemplo, en este sistema, la estación de bombeo de Amute tiene un alivio. Cuando coge carga ese colector, cuando coge 1,2, tiene 1,5, cuando coge 1,2, la compuerta que marca ahí se cierra automáticamente y se alivia. Entonces, todo eso hay que plasmarlo en el modelo, porque si no, al final, a mí me está llegando toda esa agua. Si esa compuerta no se cierra, yo no la puedo cerrar manualmente, la tengo que automatizar. Todo eso, ¿cómo lo hacemos? Traspasando todos los datos de las consignas, todos los datos de los caudales, de los niveles de arranque, parada de todas las bombas, se plasman en el modelo, para que funcione a la realidad. Esto es fundamental, y esto es un trabajo que hay que hacer muy meticuloso. Es mejor tener esto bien que tener una profundidad de un pozo de 1,78 a 1,73 o 65. Esto es más importante. Entonces, este es el trabajo que hay que realizar adecuadamente. Una vez que tenemos esto, ya tenemos todos los datos de la red. Ya metemos el MDT, generamos las cuencas, la subcuenca, los usos de suelo, le damos a la subcuenca sus usos de suelo, cada uno, los porcentajes, y tenemos el modelo hidráulico. Ya el modelo funciona hidráulicamente. El agua va a entrar en los conductos y va a llegar y va a salir en salida libre en su shotful, ¿no? Salida libre. ¿Qué pasa? Que eso no es real. Que eso no sale así a salida libre. Entonces hay que generar una malla 2D. ¿Cómo conseguimos esta malla 2D? Generamos las cuencas hidrológicas, generamos la zona hidráulica, metemos la capa de edificio por donde no va a discurrir el agua, las rugosidades de infiltración de los suelos por donde va a correr el agua, la batimetría es fundamental. Al final el MDT no tiene precisión para meter mareas, ni meter caudales, ni meter nada, se necesita una batimetría. No en todos los sitios existe, es otro trabajo y otro dinero que hay que gastar en muchos sitios. Hay gente que no tiene ese dinero y por eso no hace estos análisis. Se meten los usos de suelo para por dónde va a llevar el agua, para calcular su rugosidad y su infiltración, y se genera una malla 2D. A esa malla 2D se le mete el modelo hidráulico 1D anterior y ya tenemos el modelo en 1D y 2D. Ya no va a salir en salida libre, ya va a salir a cada sitio. Va a salir al mar, donde salga, va a tener un nivel, va a salir al río, donde salga, va a tener un nivel.
Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Ya tenemos el modelo y tenemos que calibrarlo, claro. Primero hacemos una calibración en tiempo seco, una calibración de aguas residuales. Si tenemos datos de la escala de abastecimiento, pues podemos meter los consumos por población y bueno, y con eso pues lo ajustamos, ¿no? A la llegada, sobre todo a las estaciones de bombeo, pues se puede ajustar el modelo. Si no se tiene, se generan unas curvas de diseño, unos patrones de diseño, tanto doméstico, industrial, comercial, y con los usos de suelo se le da a cada uno y se reparte a los habitantes, ¿no? Con las dos formas se puede llegar a calibrar el modelo en tiempo seco. La primera forma es mejor, pero la segunda es una estimación bastante clara. Estos no suelen ser los grandes problemas dentro de estas redes, el tiempo seco. La calibración en precipitación, la calibración de pluviales, digamos, son escenarios basados como pone arriba, ¿no? Calibración con escenarios de lluvias reales basadas en medidores fijos y medidores portátiles. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, aquí en esta red Irún hay 30 medidores fijos. O sea, una maravilla. Tengo 30 medidores, puedo hacer una calibración, bueno, perfecta. Pero aún así, ellos, el servicio de aguas, nos dijo que tenían sitios que no tenían controlados. Sobre todo regatas, ¿no? Regatas naturales que luego se encauzan en la propia red. Al encauzarse en la propia red, luego generan problemas más adelante. Entonces nosotros hicimos en 3 sitios que ellos tenían mediciones portátiles. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, aparte de ser una ingeniería para hacer este tipo de servicios de consultoría, también tenemos gente de campo trabajando. Entonces ese es el valor que le damos nosotros a la empresa. Tú no puedes hacer un trabajo de estos solo teniendo gente en la oficina. Tienes que tener gente fuera que te vaya a ver esos sitios. La puedes subcontratar, sí, claro, pero no tiene la fiabilidad de un propio operario tuyo que lleva trabajando contigo mucho tiempo y conoce las redes. Entonces, hicimos 3 mediciones portátiles. ¿Por qué decimos esto? Porque, como se puede ver aquí, esta es la cuenca que baja de Igeldo y se encauza con la red de Donosti. En un periodo de retorno de 10 años, se llegan a meter en la red en el pico 20 metros cúbicos por segundo de agua. Ese agua atraviesa media ciudad. Los otros colectores que se unen con ese colector principal no pueden meter el agua porque ese colector ya va hasta arriba. Entonces, esto es fundamental, el mirarlo. La semana pasada nos llamaron de Basauri para que les analizáramos una zona en la que tienen problemas. Y les dijimos que nos pasaran el GIS, como hemos dicho antes, los datos en bruto, para mirarlo un poco, ¿no? Le echamos un vistazo, tal, es esta cuenca que se ve aquí. Menos lo verde, lo otro, ¿no? Lo que está en colores, ¿no? Pluvial, fecal y unitaria. Y vimos que en el punto que marca ahí, ponía como pone ahí, no sé si esto se puede, que viene del monte. Y dijimos, claro, ¿cómo no va a tener problema esta red? Si le está entrando agua aquí. Miramos, tenía un diámetro 500, no sé si me acuerdo, 600 de entrada. O sea, puede estar entrando un montón de agua que pasa por todo, porque esto va por aquí, 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 hasta aquí, hasta el colector del consorcio, claro. Eso es. Entonces le echamos un vistazo y dijimos, joder, pues toda esta cuenca tiene que drenar aquí. La pasamos a otro programa para ver esa cuenca que drenaba y vimos efectivamente, ¿no?, que toda esa cuenca que se ve ahí drena ese punto y pasa por toda la ciudad. Incluso llega al colector del consorcio y todo ese agua se lleva a tratar. Es un problema para todos. O sea, para ellos, porque les genera inundaciones superficiales, no, y los costes de depuración que genera y de mantenimiento de ese agua. Entonces, como hemos hablado, mediciones portátiles, sitios, hay que mirar todo un poco. Bueno, luego, ¿cómo hacemos la calibración? Pues cogemos las lluvias reales que tenemos los últimos 2 años y buscamos unas lluvias que sean, pues, una un poco tendida, otra que tenga un pico, otra que tenga 2 picos, pues para ver diferentes lluvias y ver el modelo cómo se comporta, ¿no?, con diferentes lluvias. No puedo hacer siempre con la misma lluvia o hacer con todo un año. Entonces, bueno, se buscan unas estas y se calibra, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de una lluvia con 2 picos y lo que queremos ver es en los medidores y en el modelo que los 2 picos los genera. Porque muchas veces los modelos generan el primer pico pero el segundo se olvidan. O el primero no lo generan y el segundo sí. Entonces a nosotros nos gusta este tipo de lluvias para ver cómo se comporta el modelo con la realidad. Entonces esto es lo que nos lleva a tener un modelo calibrado y entonces poder tener un diagnóstico de la red completa. Cuando tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? Pues primero, meter una lluvia de diseño, ¿no?, en este ejemplo en Irún, por ejemplo, con una marea alta, ¿no?, y ver qué es lo que pasa en la red. Pues como veis,
pues una catástrofe, ¿no? Es así. Pero claro, esto es un condicionante muy malo. Una lluvia de periodo de retorno de 10 años que coincida con una marea viva, pues es uno de los problemas que pasaría en cualquier sitio, ¿no? Digamos, de donde hay buenas mareas. Claro, en el Mediterráneo no pasaría. ¿Qué vemos aquí también? Aparte de ver la inundación, lo que vemos es que una vez que ha pasado la lluvia, los colectores finales y la parte baja sigue en carga. Y el problema que es que al seguir en carga, si viene una lluvia después, esos colectores ya no soportan nada. Entonces ya sabemos que aquí hay un problema. Este es el diagnóstico. Esta es la red. Como hablaba, es una red que puede pasar en muchos sitios en las que los colectores van a nivel del mar, ¿no? Baja, 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 bombea, baja, 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 bombea. Cuando hay una lluvia de periodo de retorno de 10 años, ya sé que es un poco intensa, bueno, bastante intensa, pero como veis, el funcionamiento es este. El colector es en carga, siguiente colector en carga, siguiente colector en carga, siguiente colector en carga. Es un problema que tienen este tipo de redes. Como vemos aquí, la línea roja, ¿vale? Digamos que es la altura del colector y la línea verde es la altura que está cogiendo para esas lluvias. Como veis, se puede ver aquí, la lluvia acaba aquí y todavía está en carga. La lluvia acaba aquí y todavía está en carga. La lluvia está aquí y todavía casi 2 horas después este colector sigue en carga. Es mucho tiempo, 2 horas después que siga en carga el colector. Pero como vemos, la capacidad de almacenamiento de la red son 61.000 metros cúbicos, pero es que en el pico máximo en la red necesitan 100.000 metros cúbicos. Entonces hay que buscar soluciones a eso. O reteniendo ese pico, o almacenando ese pico, o buscando soluciones a las redes para que esa lluvia, en vez de entrar en la red y quedarse en ella, salga directamente fuera, que es lo que intentamos con el tema de renaturalizar y de sacar los caudales directamente y todo patatín patatán. Eso es. Entonces, el diagnóstico del funcionamiento de la red, lo que hemos visto, ya sabemos con esto, y vemos los problemas. Vemos problemas por deficiencia, ¿sabes?, en el diseño, típico cuello de botella, que existe en casi todas las redes y que genera problemas y que llega generando problemas no sé cuánto tiempo, pero que, bueno, hasta que no llueve mucho, como no lo genera, pues bueno. Y es en un sitio que está ahí en una campa, pues tampoco nos importa mucho, pero va generando y cada vez más. Y taponamientos por salidas directas a las regatas, ¿no? Lo que hemos visto, coge altura la marea, quiere salir, zonas bajas, sale primero por las alcantarillas antes que desbordar. Y el problema de alivios. Aquí vemos el 2021 todos los episodios de alivios que hubo en la zona de Txingudi, ¿no?, entre Irún y Hondarribia. Como vemos, hay muchísimos alivios. Eso hay que reducirlo. No se puede tener tantos alivios. Vale. Esto es un poco lo que hemos dicho. Tenemos un modelo, lo tenemos calibrado, podemos hacer un diagnóstico exacto de la red. El modelo está comportando la realidad. La red me va a dar un diagnóstico, cada tipo de red un diagnóstico diferente, pero bueno, ya tenemos unos problemas que nos hemos encontrado ahí. Os vamos a hablar un poco ahora de los casos de estudio, ¿no?, que hemos hecho en los sitios principales donde hemos trabajado y redes que pueden ser parecidas a las que hay por aquí, ¿no? Trabajamos a nivel nacional, pero bueno, queremos presentar las cosas que hemos hecho por aquí. Por ejemplo, en Bilbao, pues en la red de saneamiento y drenaje de Bilbao, bueno, pues se hizo la implantación del modelo, se calibró el modelo, se hace el diagnóstico de la red, se han hecho estudios propios, ¿no?, propios del ayuntamiento, pues obras que han hecho, pues en la Calle Aguirre, la Plaza del Gas. Se ha hecho un estudio hidráulico y hidrológico de las afecciones futuras con diferentes escenarios de caudales de retorno de la ría, periodos de retorno de lluvias, fusionando el periodo de retorno con los caudales de retorno para ver cuáles eran los problemas. Un análisis un poco para ver, los datos nunca van a ser buenos en este tipo de esto, pero ya sabes lo que te puede pasar. Entonces luego hay estudios a terceros, por ejemplo, estudios de gente que está haciendo, bueno, de empresas que están haciendo obras, empresas, entidades, gobierno vasco, quien sea, que están haciendo obras nuevas y te afecta a tu red. Cambios de usos de suelo, urbanizaciones nuevas, quiere meter en tu red y claro, tú tienes que saber. Tú ahora mismo tienes tu red igual al límite y si te meten en una urbanización nueva y te están metiendo no sé cuántos litros por segundo en una época de lluvias, pues ya tu red no da, ¿no? Entonces hay que analizar todo eso. Y bueno, eso es un tema que hemos estado analizando también con ellos y
Y bueno, yo creo que da bastantes buenos resultados porque al final te das cuenta de lo que te va a pasar en tu red y te das cuenta de que hay problemas tuyos y hay problemas ajenos a ti. Entonces, llegar a un acuerdo entre ambas partes. Luego la actualización del GIS y la calibración del modelo y luego un plan director por cuencas, que más adelante hablaremos de él. Y está implementado el modelo predictivo y de alerta temprana para saber, conectado al radar de AEMET y saber lo que va a pasar, ¿no?, en los próximos días, sobre todo las próximas 48 horas, que es lo más fiable. El radar de AEMET al final te da 6 días, pero no es tan fiable. A más de 48 horas no es fiable ninguna predicción. Que luego puede fallar, como pasó en Madrid, que les enviaron el mensaje a todos y encima estaban mosqueados porque les habían mandado el mensaje de... Pero bueno, mejor que te manden un mensaje a que luego tengas unos problemas, yo creo, ¿no? El radar marcaba eso y esa precipitación marcaba. Se desvió, claro, se puede desviar, se desvió 50 metros, pero es que en la zona de Toledo ha hecho escarnios. O sea, si eso llega a caer en Madrid, hubiera sido brutal. Nosotros que trabajamos ahí en la zona de Toledo, si veis toda la zona de Illescas, de Numancia de la Sagra y de Yuncos y todo, cómo han quedado todos los colectores al aire, 2 metros de tierra llevados por delante, brutal. Claro, pasa en un sitio así y no tiene tanta trascendencia como cuando pasa en una ciudad. Pero también son son problemas y son, ¿no?, cosas que han pasado. Entonces, bueno, aquí vemos un poco lo que es una simulación de periodo de retorno de 10 años con el caudal de 10 años y la almacenación de mareas. Sabemos que hay problemas, como habría en cualquier sitio, pero bueno, son los típicos problemas que hay en todo este tipo de redes. Baja de la cuenca rápido, lo que hemos hablado antes, con mucha velocidad, llega al llano, por el medio del Bilbao están pasando ríos encauzados. Hay galerías de 3.700 y no sé de cuánto más, no me acuerdo ahora bien, pero unas galerías brutales. Entonces vemos que tenemos problemas en toda esta parte, sea desde Indautxu hasta Gran Vía, problemas en Campo Volantín y problemas en Casco Viejo, bueno, como ha habido siempre, ¿no? Entonces, bueno, esto se intenta mitigar un poco. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el análisis, no el análisis completo ni haciendo un plan director total, ¿no? Al final vemos en esta imagen de la izquierda todas las cuencas de Bilbao, cómo bajan y vemos todo el llano de lo que es Bilbao. Bueno, pues eso se le llama el bocho, ¿no? Entonces, todas estas cuencas también van aquí y pasan por el medio de la ciudad, lo que pasaba en Donosti, lo mismo. Entonces, ¿qué decidimos? Pues con el servicio de aguas y con los ingenieros que trabajan allí, bueno, con Noelia, que está aquí, y Javier, que lo saben perfectamente, gracias a ellos también se ha hecho todo ese trabajo, hay que darles mérito. Se llegó a la conclusión de que no se puede hacer un plan director total, porque al final llevas un plan director de toda la cuenca, se lo presentas ahí a... ¿cuánto dinero es esto? Y no. Mejor ir haciendo cuenca a cuenca, teniendo en cuenta las demás cuencas, claro. Entonces se ha decidido hacer un plan director por cuenca, para que cada cuenca tenga su definición propia, porque al final cuando nos vamos a una cosa global perdemos muchísima definición, y aquí hay problemas que hay que definirlos muy al detalle. Entonces, lo primero que se hizo fue la cuenca norte, que le llaman, que es la cuenca de Anchanda. Una cuenca que tenía problemas porque tenía derrumbes y cambios de sección en los colectores principales. Bueno, pues ya sabéis, colectores de mampostería, viejos, derrumbados, no se sabe dónde están los derrumbes, no puedes meter ni cámara para mirarlos porque a ver quién se mete por ahí. Entonces, claro, eso pues genera problemas, ¿no? Una red completamente unitaria que llegaba a la depuradora, bueno, al interceptor del consorcio. Problemas de inundación superficial por esos derrumbes, porque no estaba dimensionada, por problemas, ¿no? Y con grandes pendientes. Y con estas 3 cuencas que drenan dentro de la red. Lo que hemos estado hablando anteriormente de las cuencas, llueve para la cuenca y se encauza. Y pasa por toda la ciudad. Eso le está generando muchísimos problemas. ¿Qué se decidió con esto? Sacar ese agua directamente a la ría. ¿Qué sería lo mejor? Generar colectores nuevos y sacar todo ese agua directamente. Entonces, el plan director, lo que dice, no el total, pero una parte es, todos esos colectores se cambian por colectores nuevos, se saca directamente a la ría, siempre, como me ha comentado Noelia, hablando con URA para ese agua sacarlo bien, con temas de depuración, un tratamiento mínimo, no sacar el agua directamente. Pero ya nos hemos quitado todo ese agua que pasa por el medio de la ciudad. Y aparte de quitarnos todo ese agua, hemos evitado vertidos, porque ese agua al final lo que hacía era tener que aliviar, porque estaba entrando dentro del interceptor y no da más.
Hemos reducido el volumen de llegada a la depuradora, que esto es interesante para el consorcio, ¿no? Porque al final todo ese agua no llega al interceptor, ¿no? Esos costes de depuración nos los hemos quitado, que es muy importante también, ¿no? Y encima hemos reducido la inundación superficial, claro, que también es un problema para la población. Nadie quiere salir de casa y no poder ni bajar la acera porque está encharcada entera. Entonces, solo con ese análisis se ha conseguido eso. Si hubiéramos hecho un plan director global, seguramente hubiera quedado mucho más bonito, pero no hubiera sido tan efectivo. Esto solo es una parte de Bilbao. Los demás, yo quiero mi parte, porque eso como todo, ¿no? Todos quieren su parte. ¿Quién es el siguiente? Quiere ser yo, ¿no? La siguiente cuenca, ¿no? Pero creo que al final es mejor tener esto a tener un plan global y que no se haga nada. Si vamos haciendo poco a poco, mejor. Bueno, eso era el tema de Bilbao y bueno, y mil cosas más que hemos hecho, pero no vamos a estar hablando siempre de lo mismo, vamos a cambiar un poco y hablamos un poco de Irún y de Hondarribia, ¿no? Entonces, aquí se hizo en 2 fases, fue un proyecto también financiado por la Unión Europea, con un convenio con Francia y tal. Bueno, como el Bidasoa va por 2 márgenes, bueno, había un poco de financiación y tal, pero bueno, esto sale de licitación pública por parte de Chingud y todo, o sea, no fue directamente con Europa, tenía la financiación ellos propia. Se hizo en 2 fases, primero se hizo la fase de Irún, y claro, cuando hicimos la fase de Irún, le dijimos a servicios de Chingudi, si la fase de Hondarribia esto no tiene chicha, porque al final, al ser el interceptor general que llega hasta la DAR, que está en Hondarribia, tenemos que tener esa parte para poder ver lo que es el estado actual global de todo el funcionamiento. Entonces, primero se hizo la fase 1, luego se hizo la fase 2, se juntaron las 2 fases y se generó el modelo completo. Aquí se han quedado muchos estudios propios, se generó un estudio para el escenario de emergencia de estaciones de bombeo, porque al tener tantas estaciones de bombeo se generó un estudio del plan de emergencia de caídas de tensión. Caídas de tensión en una estación, caída de tensión en 2 estaciones, caída de tensión en todas las estaciones, y se analizó qué tipo de bombeos tenían que tener, pues para tener generadores alternativos, por lo menos para dar un servicio y no generar más problemas de los que ya te genera una caída de tensión. Y verlos en el tiempo, cómo se funcionaba. Fue un análisis bastante interesante y que ellos tenían mucho interés en él. También se ha hecho el estudio de la contaminación por coliformes al río, porque también tenían problemas de que los baños, de que si el agua igual tenía coliformes y tenían que cerrar la playa, pues un sitio al final turístico, muy turístico. Y bueno, y luego estudios a terceros, pues por lo que hemos hablado antes, como en Bilbao, de urbanizaciones nuevas y qué quieren hacer y tal. Y luego se hizo el plan director de la cuenca entera, ¿no? Del Bajo Bidasoa. O sea, se hizo fase 1, fase 2 y luego se hizo el plan director de toda la cuenca. Uno de los problemas que tenían, que hemos visto anteriormente, que era los problemas por esas regatas encauzadas que cogen nivel, porque la marea llega hasta esas regatas, más el agua que traen, pues bueno, uno de los problemas que tenían aquí en la zona de Dumboa era que el nivel, o sea, la regata tenía un nivel, la zona de estudio estaba por debajo del nivel de la regata, entonces el agua no salía y como la regata cogía nivel, pues en la calle se cogía el mismo nivel. Ese es el mismo nivel que está en la regata, como se puede ver aquí en el perfil longitudinal. Entonces, bueno, estuvimos estudiándolo, era una zona complicada porque había que hacer un par de estanques de retención, ¿sabes? Y claro, hacer una obra ahí en esas calles pues es muy difícil. Pero al final conseguimos con los técnicos municipales, ¿sabes?, llegar a un par de sitios. Queríamos generar un tanque, al final hicimos 2 de 500 metros cúbicos para poder solucionar ese problema. Aquí, perdón, en esta imagen se puede ver todo el funcionamiento, cómo metimos los 2 tanques, con sus consignas, sus niveles. Esos tanques encima tenían salida, o sea, alivio directo, y cuando ese alivio se taponaba por la salida de la regata tenía un bombeo para poder sacar ese agua bombeada, ¿no?, por si caía otra lluvia, que estaría vacío para que estaría dispuesto para la siguiente lluvia. Y aquí podemos ver lo que es el resultado, ¿no?, el escenario actual con la periodo de retorno de 10 años y el escenario proyectado, ¿no? Y como vemos aquí, pues el escenario proyectado entra en carga, hay una pequeña inundación mínima en comparación con la que había anteriormente. Pueden ser puntos de entrada nuevos o lo que sea, por falta de invernales o cualquier cosa. Pero la inundación principal se ha perdido. Entonces, esto lo tienen ya construido, porque esto lo hicimos de los primeros lo construyeron, y cuando han tenido episodios de mareas vivas, de lluvias, de tal, pues les han funcionado, la verdad, que perfectamente. Por lo menos eso nos comentan ellos. ¿Qué miramos también allí? El tema de vertidos, tema complicado al final, porque toda la red había que
que tenían diferentes alivios, había que ir, no se podía hacer un almacenamiento en un sitio solo porque si no perdías lo demás, teníamos que ir haciendo como diferentes almacenamientos y diseñamos lo que son 4 tanques de tormenta, ¿vale? Anti-DSU. Entonces, los repartimos un poco por toda la cuenca para ir regulando esos interceptores. Con esos tanques íbamos regulando esos interceptores para que no cogieran carga, para que no llegaran a esos niveles en los que se cerraba la compuerta y aliviaba directamente. O sea, con eso estábamos perdiendo, solo con la compuerta cuando se cerraba, todo iba fuera. O sea, todo el alivio, todo el caudal que llegaba iba directamente fuera. Entonces, eso lo hemos minimizado, incluso en algunos casos erradicado. Y luego algunos cambios en colectores, algo de lluvia que se ha sacado directamente al río, diferentes propuestas, ¿no?, de proyectos. Y todo esto nos dio, analizándolo, nos da unos resultados, ¿no? Esto es muy interesante porque aquí se puede ver en estas gráficas, ¿vale?, los vertidos y la carga en los colectores. ¿Por qué hablamos también de la carga en los colectores? Porque los que tienen muchos problemas es, como hemos explicado anteriormente, los colectores cogían carga y se quedaban en carga 2 horas después de haber llovido. Eso son 4 horas de carga, manteniendo una presión ese colector brutal. Y eso durante no sé cuántas veces al año. ¿Qué les generaba? Problemas. ¿Problemas de qué? La vida útil de esos colectores caía. Grietas, filtraciones fuera, contaminación, entrada de agua de mar por nivel freático, problemas en las estaciones de bombeo, o sea, problemas y problemas y problemas. Los vertidos, problema al medio, pero los colectores en carga, problemas para ellos, para su mantenimiento y para su funcionamiento. Entonces aquí vemos cómo el caudal aliviado, por ejemplo, ¿no?, en el escenario actual, todos estos episodios de vertido se reducen a estos. Como he dicho antes, nunca vamos a poder evitar todos los vertidos, pero sí minimizarlos. Aquí, el calado en el colector de Amute. El calado en el colector, como veis, estaba cogiendo picos de hasta casi 3 metros, ¿no? Y aquí se reduce el número y no llega ni a 1,5. O sea, la presión en el colector es muchísimo menor. Y en el colector de Gal, ¿no?, se tenía presiones hasta de 5 metros y aquí ninguna. Entonces, todo lo que se traduce en la reducción de vertidos, ¿no? Los vertidos al medio se reducen en un 65, un 80%, la reducción de episodios en un 85, 90%, que es lo que hemos dicho, no vamos a reducir todos los episodios, pero no los hemos minimizado muchísimo, y la carga de los colectores en algunos hasta el 100%. Algunos el 55% y otros hasta el 100%. ¿No? Eso lo que nos va a hacer es una vida útil más alargada del colector, no va a tener problemas por nivel freático ni voy a tener problemas por salidas. Esto nos ha pasado en Donosti, el tema de los problemas de conductividad, porque el colector de Paseo de Colón entraba en carga muy a menudo y se quedaba en carga muchísimo tiempo, porque el alivio lo tenía casi 1 kilómetro más atrás. Entonces, hasta que aliviaba por allí, pues estaba en carga y el alivio, y bueno, dependían de la estación de bombeo. Y claro, ¿qué le generó al final? Grietas. Le generó unas grietas que lo que le estaban haciendo era sacar agua al mar y le estaba entrando agua que llegaba a la estación de bombeo. Aguas de la Ñarbe le dijo al ayuntamiento, es que me estás metiendo, y no sabían por dónde. Entonces les hicimos un estudio para saber dónde tenían esos problemas de conductividad. Porque nosotros, como hemos dicho antes, también hacemos ese análisis en campo. Entonces, eso es lo que os voy a enseñar luego más adelante. Vale, entonces, con lo que hemos hablado de la contaminación, de tal, de no sé cuántos, hay días en los que es imposible. Entonces, analizando la red primero para ver la concentración de coliformes, generamos un polutograma, ¿sabes?, de esos coliformes, el caudal aliviado, metemos una lluvia, metemos un caudal de ese día, la marea de ese día, para este caso es el 12 del 8 del 2020, ¿no?, y vemos cuál es la dispersión de esos coliformes dentro de la masa de agua. Vemos cómo los caudales, está bajando la marea, el caudal sale, mueve los contaminantes, ahora empieza a subir la marea y entonces retrocede y se empieza a dispersar. Esto les viene muy bien a ellos para saber si llega a la playa o no llega a la playa, porque su problema es ese.
No, no es que su problema sea ese, a ver, el problema es que está contaminando, eso por supuesto, pero su problema principal es que le vengan y le digan que tiene que cerrar la playa en pleno agosto. Eso es un problemón, es un problemón. Entonces, bueno, aquí podemos ver un ejemplo de ese estudio de contaminación que se hizo. Vale, ya pasamos aquí a Donosti, ¿vale? Que también tenemos aquí trabajo, fue el primer sitio donde hicimos esta implantación. Me acuerdo que fue en el 2010 cuando hicimos todo el inventario que os he hablado antes, los 350 kilómetros, que fue aquello un coñazo, la verdad. Luego metes esos datos que cogen en campo, el trabajo de oficina no es el trabajo de hoy en día, o sea, los GIS y todo no es como se funciona hoy en día, que es muy fácil meter datos, tal, o te vas con la tablet y ya te da los datos, ¿no? Venía todo en papel, el papel mojado, aquí a unos, o sea, un infierno. Un infierno para una empresa como nosotros, claro, porque al final hay empresas que son más grandes y tienen muchísimo personal, pero nosotros al final no, hemos ido creciendo y en el 2010 no teníamos tanto personal. Entonces, bueno, al final lo completamos. Encima lo tuvimos que hacer en Infowars ese, que alguno lo conocerá, que no tenía botón de deshacer. O sea, eso era un infierno. Si te cargabas 30 kilómetros de red, te lo habías cargado y ya no había para atrás. Y tenías que volver a dibujarlo. O sea, el coñazo de meter los datos, que encima luego te los borrabas. Y, ¡buah! Aquello para romper el ordenador más de una vez. Pero bueno, lo intentamos hacer, lo conseguimos. Fuimos de los primeros en España en hacerlo y yo creo que a nivel europeo también. Poder conseguir un modelo de casi 400 kilómetros de red, que al final encima luego le metimos en la otra red y generamos un modelo de 700 kilómetros. Un modelo de 700 kilómetros de saneamiento, en aquella época poca gente lo tenía y con esa definición. Entonces, bueno, aquí hemos hecho también muchísimos estudios, como hemos dicho antes, estudios propios, estudios de terceros. Aquí actualizamos también y aquí hacemos un análisis anual de los volúmenes de vertido. ¿Vale? URA le pide al ayuntamiento todos los años los caudales vertidos, no sé cuántos. Entonces, ellos tienen unos medidores en los alivios, pero nosotros los comprobamos con el modelo. Con las lluvias anuales, comprobamos en el modelo a ver si esos datos de los alivios, porque muchas veces falla el medidor, o no falla, o te está dando más nieve, o se ha quedado ahí un tronco y está dando todo el rato 20 centímetros y no es, cualquier cosa. Entonces, analizamos eso todos los años, desde el 2017 lo llevamos haciendo. Hacemos muestras y análisis de conductividad y calidad de agua 2 veces al año. En época de mareas vivas, vamos allí in situ a hacer medidas de conductividad por los colectores principales que llegan a la EDAR. Para ver dónde hay problemas de conductividad. Y así los tenemos ya muchos sitios arreglados, porque hemos tenido problemas, los hemos encontrado y están arreglados, y luego les hacemos un seguimiento, porque muchas veces se arreglan eso y al de un año vuelve a estar mal, ¿no? Porque esos colectores por dentro, arreglarlos con manga, con no sé qué, luego no funciona perfectamente todo. Al final sigue habiendo fragmentación. Entonces, hacemos todos los años 2 veces, con la de marzo-abril y con la de septiembre-octubre, vamos allí in situ y hacemos Encima, esto es una de las cosas que a mí me gusta encargarme. Con la persona que tenemos allí trabajando todo el año en Donosti, voy allí y nos hacemos un paseo por todos los colectores, desde Sagües hasta justo con la marea, y nos gusta analizar toda esa zona. Y luego aquí hemos hecho análisis de escenarios de cambio climático. Como teníamos que hablar un poco de cambio climático, pues voy a enseñar un poco lo que hemos hecho aquí en un proyecto con colaboración con Tecnalia también, bueno, que nos pidió apoyo para hacerlo y lo enseñaré un poco más adelante. Y el plan director que tenemos generado. Entonces, bueno, esta es la red de Donosti. Una red muy parecida a la de Bilbao, que viene de las cuencas, que drena, que pasa por todo esto. Pues bueno, pues ya veis aquí toda la que hemos visto antes, ¿no? Que entra aquí y desde aquí tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta que se va aquí. O sea, todo esto también viene aquí. Y como esto está cargado, pues lo demás se carga. Esta zona plana, lo mismo, la zona de Anoeta, lo que hemos dicho. Todo el agua viene desde aquí, y aquí, de repente, llano, hasta la salida. Pues todo cargado, ¿no? Y más zona, la zona de Alza y toda la zona centro, pues bueno. Problemas que tienen muchísimas ciudades que son como estas, claro. Otras ciudades no lo tienen. Entonces, el horizonte a cambio climático, pues bueno, lo que hemos dicho que íbamos a hablar un poco. Aquí os voy a mostrar, nosotros hemos trabajado también los proyectos internacionales que hemos hecho en República Dominicana y todo. Nos han aconsejado siempre tirar del repositorio del portal del World Bank. Es un repositorio muy bueno, muy actualizado, ¿vale? Con los ICPP del último informe. Aquí tenemos, por ejemplo, y antes lo tenía a nivel nacional, ahora tiene ya a nivel regional, o sea, está bastante bien. Aquí tenemos lo que es para Euskadi, ¿no? Esto es el histórico que ellos tienen registrado, el histórico de lluvias, ¿no? Vemos aquí la línea azul, clarita, digamos, ¿vale? Es el
el volumen anual, ¿vale?, de precipitación, y el azul es la media de los últimos 5 años. Vale. Entonces, como vemos, bueno, tampoco es que haya mucha variación. O sea, hay años mejores, años peores, pero se mantiene. ¿Qué es lo que hablábamos antes del cambio climático? El problema es que la cantidad igual se mantiene, pero es que ¿en cuántos días? El sirimiri ese, yo cuando era pequeño, pocas veces lo veo ya de toda la semana o 2 semanas, ¿sabes? Que te estaba mojando todo el día. O sea, al final las lluvias son más intensas, ¿no? O te coge una semana entera y te tira lloviendo, como en noviembre del año pasado, o hace 2 años. Me acuerdo que hubo un noviembre que estuvo 7, 10 días seguidos lloviendo, ¿no? Entonces, son periodos más cortos. Aquí en el World Bank también podéis encontrar lo que es las estimaciones de las predicciones de cambio climático, pues eso, en cada RCP, ¿no? El 2.5, 4.5, el 7, el 8.5, ¿no? Y sus desviaciones, ¿no? Está la mediana y están los percentiles 10 y 90. De aquí podéis sacar todos los datos que queráis. A nivel mensual, luego tenéis ahí de cada año, las diferencias. Es brutal esta página. No sé si la conocéis, pero si no la conocéis, te puedes tirar un buen rato aquí buscando datos y bueno, te vuelve loco, la verdad. Y bueno, nosotros, por ejemplo, para el tema de Donosti, el tema que hemos dicho del proyecto de Urban Clima 2050 de Tecnalia, ellos nos han proporcionado los datos de lluvia para Donosti y los datos de marea, ¿no? Ellos con el análisis, con el del proyecto Copernicus creo que lo sacaron. Y bueno, nos envían, ¿no? Han hecho sus estimaciones para los periodos de retorno diferentes, sea para los años de 2040, 2070, 2100, sus RCPs, bueno, sacan todo un poco, ¿no? Y bueno, la conclusión es esta. La lluvia de periodo de 25 años y 2 horas de duración, pues bueno, la azul es la de hoy en día, ¿no? Y la naranja, digamos, es la del RCP 8.5, el peor escenario que nos podemos encontrar. El de que no vamos a arreglar nada en el mundo, que vamos a seguir igual o peor. Entonces, bueno, se ve un poco de variación, sobre todo en el pico, pero tampoco es una variación excesiva, ¿eh? Y la marea, eso sí, la marea se supone que para el 2060 creo que estaría el nivel en 2,69, creo que es. A mí me parece demasiado, por experiencia, dentro de todo esto. Pero bueno, todo puede pasar. Estamos hablando también del escenario del pésimo, de lo que podría pasar si no nos ponemos de acuerdo nadie. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? El proyecto Green Anoeta Urban Clima 2050 está basado en la renaturalización, las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, pues eso, una cubierta inundable, ¿vale?, para retener agua. Luego había SUDs, había varias opciones que ellos tenían, ¿no? Lo podéis mirar en internet, ¿eh? Está en internet este proyecto, es bastante interesante. Entonces, cuando nos llamó Fernando Pérez del Ayuntamiento de Bilbao para, oye, Iker, que me han llamado de Tecnalia para que les eches una mano con esto. Digo, venga, vale. Y me dice, pero es que, en esa zona yo ya tenía un estudio también para hacer estanques. Fernando quiere meter aquí estanques. En vez de depósitos, quiere hacer estanques en la cuenca alta, ¿vale? Lo que hemos visto antes de las aguas recogidas por las cuencas, retenerlas un poco antes de que vayan a la red. Y me dice, pero es que Aguas del Añarbe también tiene un proyecto ahí para sacar esas aguas pluviales directamente al Urumea. Y yo, pues esto lo mejor que podemos hacer es analizarlo en completo. Porque si analizo una por un lado, otro por otro y otro por otro, me va a dar unos resultados que no son verdaderamente los que se van a proyectar. Entonces se decidió hacer la simulación completa. Y Urban Clima, Tecnalia, utilizó también los proyectos, ¿no?, que iban a hacer, para hacer una visión global. Esto estamos hablando 2050. Si no tengo analizado las otras obras que se van a generar, no me vale para nada, porque estoy analizando una cosa que no es real. Vale, entonces, ¿esto qué nos llevó? Al análisis de todo, hicimos todas las funcionalidades, subimos cambiando datos, datos de volúmenes de los estanques, cambios de usos de suelo con Tecnalia, pues cambia estos usos, ponle más aquí, pavimento permeable, no sé qué, bueno. Y el colector del Añarbe viendo diferentes diámetros, ¿no? Y al final la conclusión que se llegó es esta, ¿no? Este es el problema que está a día de hoy en Donosti, que es un problema gordo, como hemos visto en la primera foto, que veíamos de la inundación y que esto se inunda entero, una zona llana. Y estamos viendo que en el estado proyectado, que encima es con el RCP 8.5 para el 2041-2070 y 2,65 de nivel de mar, perdón, que he dicho 2,69, 2,65, vemos que los colectores entran en carga, pero el agua no sale. Así que este es el beneficio. Si hubiéramos hecho cada uno por separado, nos hubieran dado malos resultados, pero haciéndolos todos juntos, los resultados han sido muy óptimos.
Eso es. ¿Qué implica esto? Creo que voy bien de tiempo, ¿no? 5 minutos me quedan. Vale. Los actores implicados. Claro, lo que hemos hablado antes. ¿Quiénes son los actores implicados? Aquí se tiene que implicar todo el mundo. Si cada uno hace la guerra por su cuenta, no vale. Las redes primarias, las redes secundarias y las confederaciones hidrográficas, ¿no? En este caso, aquí sería, ¿no?, el consorcio, los ayuntamientos y URA. Es muy importante que entre todos se llegue a poder tener un sistema global, porque como hemos dicho, si analizamos cada cosa por separado no nos va a dar los mismos resultados que si analizamos las cosas globalmente. Eso siempre. Entonces, el consorcio tiene su sistema, los ayuntamientos tienen sus redes, el que la tenga, el que no habrá que apoyarle para que la tenga, porque claro, al final, si un municipio que es un actor principal dentro de un desarrollo que se quiera hacer, no tiene esa documentación, habrá que ayudarle de alguna forma, buscarle financiación o lo que sea. Y luego URA tiene que estar metido en esto, porque al final todo ese agua acaba ahí. Entonces, bueno, ¿qué podríamos conseguir con todos los actores implicados? Una predicción y una alerta temprana. Hoy en día, en Bilbao está el sistema puesto, está dando unos datos, le falta depurar, que lo seguiremos haciendo, estoy seguro, Noelia, lo seguiremos haciendo mucho mejor. Porque nos faltan también datos de actores implicados, lo que hemos hablado. Al final, los niveles de Nabusu, en Sodupe, en Cadagua, llegan con 2 horas de retraso, tal, no sé cuántos, entonces tú tienes la precipitación también con retraso, cositas que hay que ir depurando, ¿no?, para tener una mayor. Pero esto ya está funcionando y está dando una previsión. O sea, el radar de AEMET está metido ahí. Lo que da AEMET se plasma. Esto es importantísimo para generar un plan de emergencia, para episodios de previsión, ¿no?, mesas de emergencia y tal. Esto es lo que hay que tener. Y si todos los actores implicados estarían aquí, sería mucho más fácil el poder tomar decisiones con rapidez, como hay que tomar en muchos casos, ¿no? Cuantos más datos tengas, mejor puedes tomar una decisión. Entonces, bueno, os habrá aburrido, pues ya hay 1 hora, pero bueno, es que Ricasco, muchas gracias y bueno.